Darles, ¿no? De que estamos viendo el perfecto y el perfecto es considerada como una acción no, am, es una, es una, es como que no totalmente lineal, como que en algún momento comenzó, pero también terminó, y en ese sentido, por lo mismo, como es incompleta, o perdón, completa en alguna medida, pareciera ser que se puede hablar de pasado. Entonces, a esta estructura, los gramáticos del hebreo le han puesto la estructura katal. Y katal significa matar. Bueno, si está en piel es asesinar, ¿no? Pero eh, las, a cada una de estos de los tiempos se le coloca estas como nickname, como sobrenombres de algún verbo por su afinidad. Entonces quiero que ustedes sepan que esta estructura, o este tiempo, se conoce también, este modo se conoce también como catal, y ya lo hemos visto toda esta semana. Me gusta ir repitiendo para ir fortaleciendo, ¿no? Eh, el topic, el tema. Entonces, ya hemos visto el cal, hemos visto el nifal, hemos visto el piel y hemos visto el pual. Entonces, cuando hablamos de cal, ¿de qué hablamos? Ayúdenme ustedes. Cualquiera de ustedes. Micrófono abierto y me De dice. pasado y hoy. Cuando hablamos de cal, recuerden que aquí no es tiempo, sino es una estructura. Hablamos de las intenciones, ¿no? Cal, ¿qué intención tiene? Porque ya nos vamos a dar cuenta que estas estructuras pueden, ¿cierto?, estar en el Es una, presente, en el pasado, en el futuro, en el el subjuntivo. CAL es una voz activa con una intención simple. Es una voz activa con una intención simple, ¿cierto? El sujeto hace la acción. Muy bien. ¿Y el nifal? ¿El nifal cómo sería? ¿Alguien diferente que me lo pueda Voz dar? pasiva. La voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Recibe la acción. Muy bien. ¿Y el piel? ¿Qué es el piel? Hay que ser de piel, decimos, ¿no? Ese es una pasiva simple. El sujeto la hace con Es muy intensivo. claro, con la mayor de las intencionalidades. La Exacto, acción el piel intensiva. es una acción muy intensa, ¿no? Es la acción más intensa que nosotros podemos encontrar en el hebreo. Es decir, una persona no solamente hace la acción, sino que la hace de forma intensa, desesperada, desgarradora muchas veces. Y el cual sería, cierto, al revés, el sujeto recibe una acción intensa. Muy bien. Ahora entonces vamos a ver el nifal. Y el nifal es, es una acción donde el sujeto, ¿cierto? Hace la acción y obliga a otro a, a hacer esa acción. Entonces, en ese sentido, nos vamos a dar cuenta de que es una relación dialéctica, es decir, el sujeto hace que otra persona, ¿cierto?, haga algo. Y esto es muy importante porque no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos Deuteronomio, capítulo, eh, fue Deuteronomio, no, fue Números, capítulo 6, no sé si se acuerdan cuando dice, y que Jehová alce sobre ti su rostro, ponga en ti misericordia, y después decimos, ¿cierto?, que Jehová, ¿cierto?, resplandezca sobre ti. Entonces, en ese sentido, la persona, ¿cierto?, hace una acción para que otro la pueda reflejar. Y ya la vamos a ir viendo. Pero antes de todo, nos vamos a dar cuenta de que el NIFAL es una acción o es una estructura muy importante debido a que se utiliza mucho en el carácter de Dios.
Dios hace que el pueblo de Israel, o que sus profetas, o que los sabios, o Y que los pastor, instrumentos que él está... ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, pero el Nifal ya lo Nipal vimos. o Entonces, Perdón, el Nifil, me refiero al Nifil, gracias. Nifil, perdón. Sí, el Jifil. El Jifil, ¿cierto? Es muy importante porque hace, ¿cierto?, de que Dios te entregue una acción a ti. Entonces, por eso que ustedes como teólogos, nosotros como teólogos, tenemos que estar acostumbrados a ver esta estructura, porque va a cambiar nuestra interpretación como lectores de la Biblia. Ahora nos vamos a dar cuenta de que muchas veces, muchas acciones que nosotros vemos en la Biblia realmente no nace del mismo pueblo de Israel, no nace de los profetas, nace de Dios mismo que hace, ¿cierto? Y que le otorga cualidades al que recibe la acción para que lo haga. E incluso también esta estructura se utiliza para personas. Entonces, vamos a abrir nuestro libro, vamos a abrir nuestro libro. Te voy a dar tiempo para que lo puedan buscar, por favor. En la página 90. En la página 90. En la página 90. Y si alguien me puede leer, por favor, a la página 90 donde dice Jifil es usado para expresar. Y vamos a ir una por una. ¿Quién me lee la primera, por favor, de la página 90? Acá, Ron Robinson dice, el Gifil es usado para expresar una acción causativa en voz activa. Por ejemplo, si en Cal yo traduzco él mató, en Gifil la traducción es él obligó a otro a matar. Exacto, es lo que les estaba expresando. Es decir, ¿cierto? El sujeto obliga, fuerza y transmite la acción para que otro la lleve a cabo. Entonces, en ese sentido, esto es muy importante para ustedes como teólogos. Esta estructura es demasiado importante porque se van a dar cuenta de que muchas veces cuando en la Biblia nosotros creemos que es Israel quien está haciendo la acción, no es Israel, es Dios a través de Israel. O cuando creemos que una persona es la que está haciendo la acción, no es esa persona, en realidad, ¿cierto? Es otra persona o es esa persona a través de otra. Entonces, en este sentido, esta estructura es muy rica, muy rica. Bien, ¿alguien más? Otra persona que me pueda leer la 2 de la página 90. Dice, Yo, pastor. una acción Ajá, simple como el ajá, caso perfecto. Esto sucede solo en algunos casos. ajá. Una acción simple como en Cal Perfecto. Esto sucede en algunos casos. ¿Y alguien más? La tercera. Yo sí. Una Ujú. acción declarativa. A veces el sujeto del verbo declara a alguien o algo en cierta condición o estado. Por ejemplo, el verbo Trate de leérmelo, si usted puede, pastor. ra, Ajá, Ra. rachá, Muy bien, ¿ya? excelente. Ujú, Significa ser culpable. El ujú. jifil significa declarar culpable. Exacto, muy bien. Ok, ahora vamos a ver algunas características del jifil. Primero, el jifil tiene un prefijo que, ¿cierto? Es ji, y ahora por eso sabemos que se llama jifil, porque, como les decía, su propio nombre nos otorga, ¿cierto? Las cualidades de las características, el propio nombre. Entonces tiene un prefijo ji, para que lo anoten, por favor. Lo escriban aquellos que tienen su cuadernito ordenadito. Yo sé que muchos de ustedes son muy ordenaditos y tienen todo ordenado. Entonces, esa es la primera característica del jifil, que tiene, cierto, ese prefijo. La segunda característica es que la primera letra de la raíz o de la radical tiene un sheva. Si se dan cuenta, ¿pueden poner atención a mi mouse, por favor? Todos poniendo atención. Después yo les doy tiempo para que escriban, para que ustedes solamente aprendiéndose de memoria el nombre de la estructura se van a dar cuenta y no necesitan después ir al libro, porque aprendiéndose de memoria el nombre de la estructura, ustedes pueden darse cuenta o aprenderse las características. Entonces dijimos que la primera he es porque tiene un prefijo, y ese es he. Y
La segunda característica es que la vocal de la primera radical, que es esta, ¿cierto? La P, y como no tiene la derecha, aquí está fe, entonces sería, ¿cierto? Un cheva. Un cheva. Sabemos que este cheva no se va a leer, pero sí se debe escribir, ¿ok? Entonces, en ese sentido, esa es la segunda característica, ¿ok? Y también tiene otras características que dice, en la segunda letra de la raíz de la tercera persona masculino singular, de la tercera persona femenino singular y de la tercera persona común plural, es decir, nosotros y nosotras, aquí va a tener, ¿cierto?, un hirik yot. Un hirik yot. Eso quiere decir que aquí, ¿cierto?, vamos a cargar el acento. Entonces va a ser i. Y por eso se llama he, feel. ¿Se dan cuenta? El mismo nombre nos otorga las características de la estructura. Entonces, cuando yo era estudiante y estaba tomando las clases con el doctor Pereira y después con el profesor Jung, todos mis compañeros, ellos se aprendían las características, yo me recuerdo, y estaban ahí eran 7 estructuras y se aprendían las características. Yo no. Yo encontré el secreto, yo me aprendía la palabra. Me aprendía la palabra, porque desde la misma palabra a mí me ayudaba a encontrar las características. ¿Por qué? Aquí la misma palabra, mira, aquí tenemos la ji, el prefijo, tenemos el sheva, que es cierto, la vocal bajo la primera raíz, y tenemos la jiri yo, que es cierto, está en la segunda raíz, pero solamente cierto yo me lo aprendí así, en las 2 terceras personas masculinas y en la, cierto, tercera persona común plural, que es nosotros y nosotras. Ok, de esto, ¿alguna pregunta? Micrófono abierto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, a esto nosotros le vamos a agregar, ¿cierto? Recuerden que tenemos que agregarle también, porque estamos viendo el perfecto, el pasado, tenemos que agregarle las características del perfecto, ¿sí o no? Eso ya lo sabemos. Antes de ir, quiero ver, mis amados estudiantes, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son las características del perfecto? Micrófono abierto, que alguien me diga la primera. No tienen por qué ser en orden, pero vamos a memorizarlas. ¿Cuál es la primera característica del perfecto o del kata? Como ya lo vi. Que arrastran el acento sobre la pronunciación. Sí, hay una de esas características, ¿cierto? ¿Cierto? Eso lo vimos, que A y U arrastran el acento. Muy bien, muy bien. A y U arrastran el acento y hacen, ¿cierto?, que la segunda radical tenga un sheva. Muy bien, hermana Teresa. Esa ya llevamos una. ¿Cuál es otra segunda característica? Siempre lleva sufijo. Siempre lleva sufijo. Bien, Pablo. Bien, siempre lleva sufijo. Siempre lleva sufijo. Pablo, necesito pedirle un favor. Bueno, lo que pasa es que la administración me está pidiendo que haga una lista de los estudiantes. Usted como delegado aquí de generación, ¿me la puede hacer, por favor? Sí, por supuesto, profesor. Me hace una lista así como un Word ordenadito con el nombre y el apellido de cada uno de los que están acá y me lo manda con copia a mí y a la hermana María, ¿cómo puede María ser? Alejandra. María Alejandra y a la hermana Tamar, a nosotros 3, la hermana Tamar, la hermana María Alejandra y a mí, dice, usted le pone lista de los estudiantes de Hebreo 2, ¿ok? Ok,
por favor, porque ellas quieren saber quiénes son los que están participando en este curso. Gracias, Pablo. Bien, entonces llevamos, ¿cierto? Dos características. El hermano Pablo dice que lleva, ¿cierto? Sufijo, las terminaciones. Y esa, a ver, no sé si se recuerdan Tercera de la característica. tercera, dígame. Ten y tem arrastran el acento y hacen que la primera vocal del verbo se convierta en cheva y siempre se pronuncia. Sí, pero tem y ten arrastran el acento siempre, pero van a hacer que la primera radical tenga un cheva solamente en una estructura. ¿En cuál? No en todas las estructuras, solamente en una. En ustedes. No, estamos hablando de estructuras, no de Cal. en No, cal. aquí. Muy bien, solamente en cal. Excelente, muy bien. Siempre van a arrastrar el acento tem y ten, pero solamente en cal hacen, ¿cierto? Que la primera radical lleve un cheva. Excelente. Característica cal. Sí, muy bien. Y la cuarta característica, usted tiene que ir escribiendo, ¿cierto? Las cuatro características siempre porque las voy a ir mencionando, porque repetición, cuando uno aprende un idioma, siempre tenemos, ¿cierto? Que ir repitiendo, repitiendo, repitiendo. Es la única forma de poder ir adquiriendo nuevas. Dice que la cuarta característica dice para cal, dice que aplica sufijo al resto de las personas. No, estamos hablando de las características del tiempo del perfecto. Me falta una característica. Ah, Las vocales Ajá, camet y patas ajá, para la muy segunda bien. radical. Muy bien, excelente. Tiene sus vocales propias que la primera, ¿cierto? Para la primera radical es la camets y para la segunda radical es la pata. Muy bien, esas son las cuatro características. Ahora bien, dijimos, ¿cierto? Que las cuatro características del tiempo perfecto están al servicio de las características de la estructura. Porque dijimos, esto ya lo mencionamos, que si una característica del tiempo se contrapone con la característica de la estructura, ¿quién gana? La La estructura. estructura. La estructura. Por ejemplo, aquí se va a contraponer una característica, la de las vocales. Dijimos, ¿cierto?, que el tiempo perfecto, su primera vocal va a ser la camets. Pero aquí, ¿cierto?, de la primera radical. Pero aquí está diciendo la característica de la estructura que siempre la primera radical va a llevar un cheva. Entonces, ¿qué colocamos? ¿Una camet o un cheva? Cheva. Un cheva. Muy bien, Marcelo, un cheva. Excelente. Bien, vamos a ver, van a ver ustedes de lo que estoy hablando. Ahí está, ahora la van a encontrar. Por ejemplo, tenemos aquí el verbo catar. Y aquí van a ver, vamos a identificar entonces las características y ustedes, ¿cierto? Esto yo se la voy a mandar, sáquenle una foto para que no perdamos tiempo ahora en escribirla, se las voy a mandar, pero para que se den cuenta las características. Primero vamos, como siempre son las características de la estructura las que predominan, vamos a ir primero con las características de la estructura. Son tres, tiene un prefijo ji, vamos a buscar el prefijo. Búsquenlo, por favor, búsquenlo conmigo. Aquí está. En cada uno de ellos tiene el prefijo ji. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Estamos bien? Ok. La segunda Sí, característica, la primera letra de la raíz tiene un cheva. Vamos a buscarla. Recuerden que el ji no es raíz porque fue un prefijo, entonces no se cuenta como raíz. La primera raíz es aquí, ¿cierto? Aquí la kof, entonces sería ese cheva. ¿Lo ven? En todas partes. ¿Estamos bien entonces con la segunda característica? ¿Sí? Sí. Ok. Y la tercera característica es que la segunda letra de la raíz, ¿cierto? Las terceras personas, singular, femenino y masculino, y la tercera persona común plural van a tener, ¿cierto? Esta jirikyo. Vamos a buscarla.
Ok, ¿debería estar aquí, Hirik Yod? Sí, aquí está. ¿Debería estar la Hirik Yod aquí? Aquí está. Y aquí en la común, aquí está la Hirik Yod, la común. Bien, entonces cumplimos con las tres características, ¿cierto?, de la estructura. Vamos a buscar las características del tiempo, del pasado. Dijimos, ¿cierto?, número uno, que tiene sufijos. Obviamente aquí en la tercera persona masculina no va a tener sufijos, eso ya lo sabemos, pero aquí está. A, ta, te, ti, u, ten, te, nu. Como yo fui alumno con la pedagogía antigua, no teníamos que pasar adelante y el pastor Pereira nos preguntaba, ya, dígame los sufijos, y tú tenías que decirlo de memoria delante de todos los compañeros. Tenías que, ta, te, tenías que estar ahí. Entonces, pero ahí ustedes se dan cuenta, ¿no? De ahí están los sufijos. Bien, la segunda característica que nos hablaba, ¿cierto, Teresa? Es que aquí tanto la A como la U arrastran el acento. La A y la U arrastran el acento, ¿cierto? Cuando arrastran el acento, hacen, ¿cierto?, que que la segunda radical tenga un sheva, pero aquí no se va a cumplir. ¿Por qué no se va a cumplir? Porque la característica de la estructura gana. ¿Y qué nos dice la característica de la estructura? Aquí la sé, que la segunda letra de la raíz, ¿cierto?, va a llevar un jirikyo. Entonces no lo tiene. No lo tiene. ¿Por qué? Porque la característica de las estructuras vence, se sobrepone. Muy bien. La tercera característica del tiempo perfecto es que tem y ten arrastran el acento. Aquí está. Aquí está. Porque siempre me preguntan, profesor, ¿por qué cuando usted pronuncia hiktaltem, por qué marca el acento si esta es una letra corta, si es una segol y la segol es corta? Es porque les digo, arrastra el acento, y a pesar de que es corta, arrastra el acento. Entonces, por eso, tem y tem. Y la cuarta característica que ya mencionamos es que, es cierto, tiene una kamatz para la primera radical, que no va a estar, por supuesto, aquí. ¿Por qué? Porque la característica de la estructura vence. Y, cierto, una pataj como vocal de la segunda radical. Aquí tampoco va a estar porque, es cierto, la característica de la estructura se sobrepone, pero aquí sí va a estar, porque aquí la característica de la estructura no se sobrepone, porque la característica de la estructura solamente decía que la tercera persona masculino singular y femenino singular y la tercera persona común van a tener un hirik-yod, que está ahí, está ahí y está ahí. Pero en las demás no dice nada. Entonces aquí le podemos aplicar la característica del tiempo. Pataj, 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 pataj y pataj. Entonces ahí están las cuatro características del tiempo. Y una característica que no es ni siquiera de la estructura ni del tiempo, sino del hebreo masorético, es que ninguna letra puede quedar solita. ¿Ok? Entonces se le aplica, ¿cierto?, un sheva. Se le aplica aquí, se le aplicó acá, se le aplicó acá. Acá no se le aplica porque esta lamed está aquí con la U, entonces no está solita. Se le aplicó aquí, se le aplicó acá y se le aplicó acá. Profesor, ¿Sí? ahí en el singular, en ella, por qué la lamet Ujú. tiene una lamet? Sí, No tiene. sí, muy buena pregunta. Ponga mucha atención a porque voy a pasar algunas diapositivas, entonces necesito toda su atención. Porque si se da cuenta en el sufijo, siga mi flecha, el sufijo es kamet y hei, es a. No es solamente la hei, es con la kamet. Entonces Gracias, ahí profesor. está, sí, claro que sí, ahí está. Entonces. Bien, ¿preguntas?
¿Se entiende? Ahora les voy a traer un ejemplo, entonces, ¿cierto? Les voy a traer un ejemplo del Jifil. Y está en Isaías 53:1. Abran su Biblia, por favor. Abran su Biblia. Y en su Biblia, aquí yo les traigo, ¿cierto? El app Logos, lo digo porque no es mío, entonces tengo que devolver los derechos de copyright. Entonces no es mío esto, pero ahí ustedes se van a dar cuenta de que quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Aquí está, ¿cierto? El Logos nos da todo clarito. Aquí nos dice verbo, Jifil, perfecto, ¿cierto? Y dice, ¿cierto?, de que es la tercera persona masculino singular. Porque alguno de ustedes me dice, profesor, ¿y dónde está ahí los sufijos? No, porque en el perfecto la tercera persona masculino singular no tiene sufijo. Entonces por eso no está.